Les damos la bienvenida al conversatorio sobre el fenómeno del negacionismo para marcar el Día Internacional de Conmemoración Anual en la memoria de las víctimas de la Shoah o del Holocausto. Como todos los años nos reunimos en esta fecha para recordar a las víctimas de la barbarie nazi. El 27 de enero de 1945, con la llegada de las fuerzas rusas al territorio polaco, ocupado por las últimas unidades nazis, el mundo pudo confirmar la terrible realidad de los campos de concentración y exterminio. Más de 6 millones de judíos y personas perseguidas por su condición étnica, su ideología, su identidad sexual o su realidad biológica habían sido torturadas y asesinadas por un régimen autoritario y perverso que diseñó un programa para borrar todo vestigio de su existencia. Unos pocos sobrevivientes sobrevivieron en los campos y quedaron con vida para contar los horrores que tuvieron que soportar. Pasaron más de 7 décadas y las heridas lamentablemente siguen abiertas, en parte debido a que algunos sectores todavía se empeñan en negar la existencia del Holocausto. Antes de presentar a los panelistas que se referirán al fenómeno del negacionismo, abrimos con unas palabras de saludo inicial a nuestra audiencia presencial y a quienes nos acompañan a través de la señal en el canal de YouTube de las Naciones Unidas y las redes sociales de las instituciones que cooperan con la organización de este conversatorio. Agradecemos a nuestro anfitrión, el Instituto Cultural Paraguayo-Alemán, y a su directora Simone Hardrick por habernos cedido este hermoso salón, al Museo Judío de Asunción Walter Kochman, al Comité Paraguayo de Ciencias Históricas y a todos los que generosamente han cedido su tiempo para participar de este evento. Iniciamos con las palabras del señor Mario Zamaja, coordinador residente de las Naciones Unidas en Paraguay. A ver si me permiten hablar sin tapabocas, si no, no se va a entender mucho. No sé si el embajador de Alemania estaría conectado de todas las formas. Señora Ruth, directora del Museo Judío, señor Alejandro Rubin, cónsul honorario de Israel, queridos y queridas miembros del cuerpo diplomático y colegas de las Naciones Unidas, estimados señores y señoras panelistas, profesor David Velázquez Seiferheld, señora Flora Tauber y señor Andrés Colmán, señoras y señores, muy buenos días a todas y todos, y me sumo también a los agradecimientos a este centro que nos recibe hoy para este evento. Por segundo año consecutivo volvemos a realizar el homenaje anual a las víctimas del Holocausto con las restricciones impuestas por la pandemia y un formato híbrido con algunas personas presentes y otras conectadas. Afortunadamente, más del 42% de la población paraguaya ya está vacunada con segundas dosis y eso contribuye a reducir la letalidad de la nueva variante del virus. Con todo esto, no podemos bajar la guardia y debemos continuar con los cuidados sanitarios, seguir con la inmunización de la población y con las medidas de cuidado no farmacológicas, las distancias, tapabocas, lavado de mano y otras. Esto a pesar de todo lo que puedan decir algunos negacionistas de otro tipo. La negación, el tema que analizaremos hoy, puede ser muy dañina, tanto para los individuos como para la sociedad entera. Hace solo una semana, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una nueva resolución condenando enérgicamente el negacionismo. En su parte resolutiva, y voy a leer textualmente, dice: la Asamblea General rechaza y condena sin reserva alguna toda negación, ya sea total o parcial, del Holocausto como hecho histórico. Insta a todos los Estados miembros a que rechacen sin reserva alguna toda negación o tergiversación, ya sea total o parcial, del Holocausto como hecho histórico y toda actividad encaminada a tal fin. Encomienda a los Estados miembros que se han ocupado activamente de preservar los lugares que sirvieron de campos de exterminio, campos de concentración, campos de trabajo forzoso, centros de exterminio y cárceles nazis durante el Holocausto, así como lugares similares que hacían funcionar los regímenes aliados a los nazis, sus cómplices o auxiliares.
Insta a los Estados miembros a que elaboren programas educativos que inculquen a las generaciones futuras las enseñanzas del Holocausto con el fin de ayudar a prevenir nuevos actos de genocidio y, en este contexto, encomienda a la Alianza Internacional para la Recordación del Holocausto. Insta a los Estados miembros y a las empresas de medios sociales a que tomen medidas activas para combatir el antisemitismo y la negación y la tergiversación del Holocausto por medio de las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a que faciliten la denuncia de este tipo de contenido. Solicita al Programa de Divulgación de las Naciones Unidas sobre el Holocausto y a todos los organismos especializados competentes de las Naciones Unidas que sigan ideando e implementando programas para contrarrestar la negación y la tergiversación del Holocausto y que promuevan medidas para movilizar a la sociedad civil. E invita a todas las partes interesadas, pertinentes, entre otras los estados, los parlamentos, el sector privado y el mundo académico, a que comuniquen a la sociedad la verdad de los hechos del Holocausto y la importancia de las enseñanzas que ha dejado a fin de contrarrestar su negación y tergiversación y así prevenir nuevos actos de genocidio. Termina así la contundente resolución de la Asamblea General de la ONU. Y antes de dejar el paso a las otras personas que nos acompañan hoy, deseo citar, si me permiten, también el mensaje del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, por la ocasión. Hoy recordamos a los 6 millones de hombres, mujeres y niños judíos que perecieron en el Holocausto, a los romaníes y sintis y a las innumerables víctimas de su horror sin precedente y su calculada crueldad. El Holocausto definió a las Naciones Unidas. Nuestro propio nombre fue acuñado para describir la alianza que luchaba contra el régimen nazi y sus aliados. Nuestra carta se redactó en San Francisco mientras se liberaba el campo de concentración de Dachau. Las Naciones Unidas deben estar siempre en primera línea de la lucha contra el antisemitismo y todas las demás formas de fanatismo religioso y racismo. Hoy asistimos a un alarmante resurgimiento de la xenofobia y del odio. El antisemitismo, la forma más antigua y persistente de prejuicio, vuelve a aumentar. Los intentos de minimizar o negar completamente el Holocausto se multiplican. Ninguna sociedad es inmune a la irracionalidad o a la intolerancia. Nunca debemos olvidar que el Holocausto podría haberse evitado. Las súplicas desesperadas de las víctimas fueron ignoradas. Muy pocos hablaron, muy pocos escucharon y menos aún se levantaron en solidaridad. Recordar el pasado es esencial para salvaguardar el futuro. El silencio ante el odio es complicidad. Comprometámonos hoy a no ser nunca indiferentes al sufrimiento de los demás y a no olvidar nunca lo sucedido ni dejar que los demás lo olviden. Comprometamos a estar siempre atentos y a defender los derechos humanos y la dignidad de todas las personas. Hasta aquí las palabras del secretario general Antonio Guterres y termino agradeciendo una vez más a todas y todos que están presentes, las personas que nos acompañan de forma remota. No debemos bajar la guardia ni subestimar en algún momento el negacionismo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Zamaja. El señor Zamaja es coordinador residente de las Naciones Unidas en Paraguay y ahora la señora Ruth Cohan, directora del Museo Judío Walter Kochman en Asunción, nos va a dar una charla. Ella es docente con la formación académica en Buenos Aires, Israel. Tiene estudios sobre Shoah en Houston y en el Yad Vashem. Tiene como misión educar contra la discriminación, la xenofobia a partir de la Shoah. El museo trabaja con colegios y universidades y el público en general. Muy buenos días y adelante, señora Ruth Cohan. También me voy a sacar porque si no, no se va a entender. Muy buenos días a todos y gracias por presenciar este evento tan importante en momentos tan difíciles para todo el mundo. Aquel 27 de enero de 1945
fue especialmente frío. Eran casi las 3 de la tarde cuando una avanzadilla de la División de Infantería del Ejército Rojo se topaba con una enorme verja donde en lo alto se podía leer Arbeit macht frei. El trabajo os hará libres. Ante ellos se abría el mayor campo de exterminio construido por los nazis en Polonia, Auschwitz. Aquella fecha ha quedado inmortalizada a nivel mundial como el Día Internacional de Conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto, Shoah. Auschwitz no era un campo de trabajo igual que los demás, sino que se construyó con la función de exterminar a los prisioneros que entraban en él. Para ello, fue equipado con 5 cámaras de gas y con hornos crematorios, cada uno de ellos con capacidad para exterminar a 2.500 prisioneros por vez. Por el otro lado, el comandante supremo, David Eisenhower, había estudiado a su enemigo de la Segunda Guerra Mundial y, sin embargo, no estaba preparado para la brutalidad nazi que presenció en el campo de concentración Ohrdruf, que una vez que llegaron a él el 4 de abril de 1945. Ese campo de muerte, Ohrdruf, fue así el primer campo de concentración nazi que fue liberado por el ejército estadounidense. Los cuerpos estaban apilados como maderas y los esqueletos vivientes luchaban por sobrevivir. Eisenhower previó en que estos horrores del Holocausto podían ser negados. Entonces, invitó a los medios a documentar la escena. Obligó a los alemanes que vivían en los pueblos de los alrededores, que veían las columnas de humo y sentían el olor hediondo de los crematorios y no reaccionaban. Los obligó a que vengan a ver qué había sucedido en ese lugar. Y luego los obligó a enterrar a los cuerpos que estaban allí. Ordenó a cualquier soldado que no luchara en el frente a presenciar las atrocidades por sí mismo, a fotografiar y documentar todo lo que presenciaron allí. Eisenhower dijo que allí se encontraba la indiscutible prueba de la brutalidad nazi y ya anunciaba que el Holocausto podría ser negado. Y dijo: he visitado cada rincón del campo porque es mi obligación poder testificar de primera mano sobre estos acontecimientos por si surge algún día la creencia de que las historias de la barbaridad nazi son solo propaganda antinazi. Y aquí estamos, 77 años después de eso, encontrándonos con negadores de la Shoah. Pese a los testimonios de los sobrevivientes que de a poco pudieron sacar de adentro de sí mismos y contar sus terribles experiencias. Recién en el juicio de Eichmann, 15 años después, entre 1960 y 1961, se animaron a hablar y contar. Ellos no hablaban porque la gente pensaba que la guerra los había enloquecido. ¿Cómo podían suceder eventos como los que ellos contaban? Pese a los juicios de Nuremberg entre el 20 de noviembre de 1945 y octubre de 1946, donde los acusados no negaban su actuar, sino que decían que solamente cumplían órdenes. ¿Acaso fueron robots? ¿Acaso no veían los perpetradores lo que estaban haciendo? Entonces, ¿cómo hacer para combatir el negacionismo? Y yo creo firmemente que la mejor herramienta de la que disponemos es la educación. Concientizar a directivos y docentes de todos los niveles acerca de la importancia del estudio de la Shoah, no solo para preservar la memoria de lo acontecido y honrar a las víctimas y mártires, sino además como un poderoso símbolo de a dónde puede llegar el hombre en el marco de estados totalitarios. Cuanta mayor información incluyamos en nuestros programas de estudio, especialmente a nivel secundario y universitario, cuanta mayor difusión alcancen las investigaciones históricas y de todas las ciencias sociales en torno a la Shoah,
Cuanto más se publique y difunde las historias de los sobrevivientes, mejor vamos a combatir contra el negacionismo. El unánime mensaje de los sobrevivientes era: para que el mundo sepa. Lo cuento para que el mundo sepa. No lo cuento con odio, lo cuento para que el mundo sepa y se pueda evitar. Cuanto más alertadas e ilustradas estén las nuevas generaciones acerca de la verdad histórica de lo que fue el nazismo y su producto más perverso, la Shoah, menor va a ser el alcance del negacionismo. Y de ahí la función y la importancia de nuestro museo, que se encarga de difundir entre los profesores y estudiantes de nuestro país todo el material posible para esclarecer y no permitir que el negacionismo trascienda. La culpa la tuvieron los nazis y sus colaboradores, pero la responsabilidad de hacer saber y prevenir que algo así vuelva a suceder la tenemos nosotros, los educadores. Esa es nuestra misión y esa es nuestra labor. Y antes de finalizar, quiero leer un mensaje de Elie Wiesel, sobreviviente de la Shoah y perseguidor de los nazis. Es un mensaje que todos conocemos y, sin embargo, no nos tenemos que olvidar. Lo contrario del amor no es el odio, sino la indiferencia. Lo contrario de la belleza no es la fealdad, sino la indiferencia. Lo contrario de la fe no es la herejía, sino la indiferencia. Lo contrario de la vida no es la muerte, sino la indiferencia entre la vida y la muerte. Muchas gracias. Muchas gracias, señora directora. El Museo Judío del Paraguay se encuentra sobre la calle Eligio Ayala, casi Perú, y está abierta al público por agendamiento. Seguidamente damos la palabra al embajador de Alemania, Holger Scherf, quien nos acompaña de forma virtual. Muy buenos días a todos y todas. Los que no conocen el pasado están condenados a repetirlo. En esta conocida cita, Jorge Santayana resumió sucintamente lo que es, en definitiva, la conmemoración del Holocausto. El conocimiento del pasado es un prerequisito para evitar la repetición de errores y para establecer un juicio moral compartido. Que este juicio solo puede ser la convicción de la absoluta reprobación del nacionalsocialismo es obvio y un consenso irrevocable para las generaciones de alemanes nacidas desde la posguerra en adelante. Nunca más. Lastimosamente es evidente que cuanto mayor es la distancia en el tiempo, menor impacto tiene el pasado en el presente. A diferencia de mi generación, los niños y jóvenes de hoy apenas conocen un testigo contemporáneo de este periodo tan oscuro de la historia alemana. Para muchos entre ellos, el periodo del nacionalsocialismo aparece como un acontecimiento lejano y su representación en libros o películas apenas puede distinguirse de las múltiples formas de ficción literaria o cinematográfica. Eso lo deja claro. Todos debemos hacer todo lo posible para que la memoria de la Shoah no se pierda. Alemania tiene una responsabilidad especial en este sentido y lo reconocemos. Tenemos que asegurarnos de que no haya olvido. Se lo debemos a los 6 millones de hombres, mujeres y niños judíos que perdieron la vida en el Holocausto. Es una obligación moral para nosotros. Esto significa también que nos oponemos resueltamente a cualquier forma de antisemitismo y a cualquier intento de negar o relativizar el Holocausto o de falsificar los hechos históricos. Estos actos son punibles y se juzgan en Alemania. Alemania también está comprometida con estos principios en los foros internacionales. Como ha sido mencionado ya, hace una semana Alemania presentó la resolución contra la negación y la distorsión del Holocausto
junto con Israel en la Asamblea General de las Naciones Unidas y la llevó a su aprobación por unanimidad. En su declaración conjunta con motivo de este memorable momento en las Naciones Unidas, la ministra de Asuntos Exteriores alemana, Annalena Baerbock, y el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Yair Lapid, dijeron: estamos preocupados por el dramático aumento de la negación del Holocausto, la distorsión y el revisionismo. Siembran la semilla del prejuicio y el odio, lo que en última instancia amenaza a nuestras sociedades. Esta resolución hace un llamamiento a los Estados miembros, a las agencias de la ONU y también a los actores del sector privado, como las empresas tecnológicas, para que tomen medidas activas contra la preocupante tendencia a la negación y distorsión del Holocausto. Asumimos preservar y proteger los hechos históricos del Holocausto, que supuso el asesinato de 1/3 del pueblo judío, junto con miembros de otras minorías. Nos comprometemos a mantener viva la memoria de las víctimas y a garantizar que los horrores del pasado no se repitan nunca. No hay nada más que añadir. Muchas gracias. También le pedimos al director general de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, el doctor Jorge Brizuela, quien también nos acompaña en forma virtual, unas palabras para la apertura de este acto. Señor Jorge, adelante. Buenos días a todos. Señor Mario Sonaja, coordinador residente de las Naciones Unidas en el Paraguay. Señor Tercer, embajador de Alemania en Paraguay. Se escucha, señor, se le escucha muy bien. Por el que se introduce el Holocausto como tema de estudio, reflexión y debate en los programas de educación. Una frase más que oportuna, la de educar para recordar, a la que añadiría recordar para aprender y aprender para evitar los errores del pasado. Por eso celebramos que, en coincidencia con el 80 aniversario de la infame conferencia de Wannsee, en la que se planificó la llamada solución final de la cuestión judía, las Naciones Unidas, con copatrocinio del Paraguay, haya aprobado el 20 de enero pasado la resolución Negación del Holocausto, con el fin de rechazar y condenar toda negación o tergiversación del Holocausto como hecho histórico. En definitiva, persiste una responsabilidad que nos atañe a todos, incluidos los estados, los organismos internacionales, la sociedad civil, el sector académico y todos los sectores interesados en aunar esfuerzos para abordar los traumas
que aún persisten y promover la memorialización, la educación y la sensibilización como medios para prevenir genocidios y otros crímenes contra la humanidad. El evento de hoy nos convoca a reflexionar sobre el Holocausto, no solo como un episodio lamentable del pasado, sino como una historia viva, con secuelas que se extienden hasta el presente y que nos compelen a educar y sensibilizar para no olvidar y para erradicar definitivamente el odio, el racismo, los estereotipos negativos, la estigmatización y extremismo violento en todas sus formas y manifestaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jorge. El doctor Jorge Brizuela es el director general de Derechos Humanos de la Cancillería Nacional. Ahora está aquí el cónsul honorario de Israel, el señor Alejandro Rubín. El señor Rubín hará una reflexión final al término de las presentaciones. Lo invitamos a unas breves palabras de saludo. Adelante, señor Rubín. Señor Coordinador Residente de las Naciones Unidas en Paraguay, señor Mario Zamaja, señor Director General de Derechos Humanos de la Cancillería Nacional, Jorge Brizuela, señor Embajador de Alemania, Holger Scherf, señora Ruth Cohen, Directora del Museo Judío Walter Kochman, los panelistas, mi muy querido profesor David Velázquez Seiferkel y Flora Tauber, señor Andrés Colmán, a todos los presentes y personas que están viendo de forma telemática. Quiero en esta ocasión especial del Día de Recordación, de conmemoración del Holocausto, destacar la importancia no solo de recordar los 77 años de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz, sino que el pueblo judío ha vivido en el 2021 un aumento de la retórica y ataques antisemitas sin precedente desde aquellos tiempos. Hechos que debían de haber desaparecido con el advenimiento de los derechos humanos modernos. Ante la repulsiva escalada de negación y distorsión del Holocausto, en especial desde el comienzo de la pandemia del COVID-19, tenemos la obligación de levantarnos y luchar contra esto. Agradezco la resolución adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el pasado 20 de enero contra la negación del Holocausto y que contiene medidas prácticas para desarrollar de forma proactiva programas educativos y urgir la necesidad de que las empresas tecnológicas actúen contra el antisemitismo y la negación del Holocausto. Agradezco que en el día de hoy se esté hablando de ello. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Alejandro Rubín. ¿Por qué existe el negacionismo? El profesor David Velázquez Seiferkel es investigador en el campo de la historia, principalmente en el campo de la historia de la educación paraguaya e historia social. En la temática del Holocausto forma parte de una red no formal de investigación sobre pasaportes falsos paraguayos y latinoamericanos emitidos durante la ocupación nazi para salvar vidas judías por el llamado Grupo de Berna o Grupo de los Seis. También trabaja regularmente como voluntario del Museo Judío en capacitaciones sobre temas relacionados con Paraguay y el Holocausto.